Bienvenidos a este debate slash conversatorio entre Dana Gabriela Moreira Orjuela y Juan Andrés Ruiz Caicedo. En este conversatorio hablaremos de políticas que hemos analizado entre el periodo del 2002 a 2026. En mi parte escogimos la política laboral y la política monetaria. Por parte de Juan Andrés escogió la política cambiaria y la política laboral. En este conversatorio analizaremos los datos, hallazgos. La idea no es quién tiene la razón, sino contrastar los resultados y opiniones para hacer un análisis más integral. Colombia arrancó el 2022 con una inflación cercana al 7% y eso significa que los precios subían rápido y el poder adquisitivo de la gente se erosionaba. Durante Uribe, el gobierno 1, el Banco de la República fue bajándola poco a poco hasta llegar al 4,5% en 2006 y esto es un logro, pero toca contextualizar porque veníamos de una crisis económica bastante fuerte a finales de los 90, entonces parte de esa mejora también se debe simplemente a cómo debían ser las cosas. Entre 2007 y 2008 la inflación volvió a subir y llegó al 7, algo y el banco responde como que la tasa de interés tenía que subir hasta el 10%. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Que el crédito se encarece, la gente gasta menos y eso enfría los precios, y funcionó porque en 2009 la inflación llegó solo al 2%, pero también hay que decir que parte de ese frenazo fue la crisis financiera global, no solo la política del banco. Con Santos tuvimos el periodo relativamente más estable de todo este estudio, ya que la inflación casi siempre estuvo por debajo del 4%. Y esto es importante porque le da la certeza a las empresas, a las familias, a quienes toman decisiones económicas. Sin embargo, en 2015 y 2016 hubo un rebote importante, la inflación llegó casi al 7%, ya que impulsada por el fenómeno del Niño y la caída del peso frente al dólar. El banco tuvo que subir la tasa de nuevo hasta el 7,75%. Y ahora viene el capítulo como más dramático, que fue en 2020, en la pandemia, en la cual frenó todo, la inflación cayó al 1,6% porque la gente simplemente dejó de comprar, de consumir. El banco bajó la tasa a su mínimo histórico de 1,75% para inyectar la economía. Esto era necesario, pero tuvo costos cuando la economía se reactivó en 2021, ya que la demanda explotó, las cadenas de suministros estaban rotas y realmente los precios se dispararon. En 2022 llegamos al 13,12% de inflación, cosa que no veíamos desde los años 90, y el banco ya en el gobierno Petro reaccionó con fuerza y subió la tasa hasta un 13,25% en 2023, es la tasa más alta de toda la serie, y esto también hizo de que se frenara la inversión y el empleo, aunque era pues necesario. Ya después fue bajando progresivamente en el gobierno Petro, pero la dirección, aunque va buena, sigue en el 11,25% y todavía se demuestra que el banco no está convencido de que la inflación esté realmente controlada, entonces todavía andan como prevenidos con esa cifra. Exactamente como mencionó mi compañera Gabriela. Esa tasa del 13,25% en 2023 fue la más alta de toda la serie. Y hay que entender por qué el banco tomó esa decisión tan agresiva. Bueno, pues cuando tienes una inflación del 13,12%, que de hecho es la más alta en 30 años, el banco no tiene otra opción, dado que si no sube la tasa con fuerza, los precios siguen escalando y la gente pierde poder adquisitivo de forma permanente. El costo es frenar la inversión y el empleo en el corto plazo, pero el beneficio es recuperar la estabilidad. Y los datos lo confirman. De 13,12% bajamos a 5,10% de inflación en el 2025. La dirección es correcta, aunque el proceso es lento y fue muy costoso. Bueno, en 2002 casi el 15% de los colombianos que querían trabajar no tenían empleo. Eso no solo es un número, sino millones de familias sin ingreso estable. Y durante Uribe 1 esa cifra bajó 5 puntos en 4 años, el descenso más rápido de todo este análisis, pero hay que matizarlo porque veníamos de una crisis muy profunda y parte de esa recuperación era básicamente inevitable. Además, la población que simplemente dejó buscar empleo también influyó en que este número bajara, el número de gente sin trabajo. Con Santos el desempleo siguió cayendo hasta el 8,6% en 2013, es un mínimo histórico hasta este momento, pero aquí aparece algo preocupante porque a partir de 2014 el desempleo comenzó a subir de nuevo sin que hubiera un choque externo grande, llegó al 9,9% en 2019, antes de la pandemia. Eso nos dice que el mercado laboral colombiano tiene un problema estructural que no se resuelve solo con el crecimiento económico realmente. En el 2020 pues fue un golpe muy duro porque el desempleo saltó al 13,9% en solo un año y la tasa de ocupación, es decir, la gente activamente trabajando, cayó al nivel más bajo de todo este análisis. Lo que llamó la atención es que la recuperación fue sorprendentemente rápida. En 2021 ya estábamos volviendo a niveles pre-pandemia
Y en 2025 el desempleo llegó al 8%, igualando el mínimo histórico. Ahora bien, hay que mirar más allá del desempleo porque ese número realmente no lo dice todo. Un dato que me parece bastante importante mencionar es la formalización, que en 2021 y 2025 el empleo formal creció casi un 21%, mientras que el informal creció solo un 8%. Esto significa que más personas tienen contrato, tienen prestaciones, tienen seguridad social. Sin embargo, esto es clave, el empleo informal sigue siendo la mayoría en términos absolutos, ya que en 2025 había 10,7 millones de empleados formales frente a 13,3 millones de informales. El avance es real, pero el reto sigue siendo bastante grande. Otro indicador que vale la pena mencionar es el trabajo infantil, bajó un 16% entre 2022 y 2025, son todavía 1,4 millones de niños trabajando. Esto es realmente preocupante, al menos vamos en la dirección correcta. Y finalmente hay un indicador que casi nadie menciona, que es la subocupación, que mide las personas que tienen trabajo pero quieren y pueden seguir trabajando más horas. Este número bajó de forma consistente del 2002 al 2025, lo que sugiere que tal vez la calidad del empleo mejoró, que en abril de 2026 se registra un pequeño repunte, un pequeño aumento. Vale la pena seguir monitoreándolo. Y ahora pasamos a política cambiaria y comercial. Mientras mi compañera nos hablaba del mercado laboral, muy importante, yo quiero mostrar cómo es la otra cara de la moneda. Esa cara de la moneda que conforma el comercio exterior y la tasa de cambio. También explica mucho de lo que pasó en estos mismos años que mi compañera mencionaba anteriormente. Entonces, empezamos con el contexto de que Colombia opera desde 1999 con un sistema de flexibilidad cambiaria. El precio del dólar lo fija el mercado y el Banco de la República solo interviene cuando hay movimientos muy bruscos. Eso significa que la tasa de representativa del mercado sube y baja y según lo que pasa en el mundo, no por decisión del gobierno. Entonces aquí empezamos con una pregunta: ¿y qué pasó en estos 24 años de gobiernos? Bueno, entonces empezamos en primer lugar con el gobierno de Uribe. Durante Uribe el peso se fortaleció, el dólar pasó de 2.864 pesos a 2.014 pesos en 2007. Esto se explica por la entrada de la inversión extranjera y el boom del petróleo. Las exportaciones casi se triplicaron entre 2002 y 2008. La balanza comercial fue bastante positiva durante casi todo este periodo de tiempo y pues Colombia exportaba más de lo que importaba. Y ahora pasamos con el primer gobierno de Santos. En este llegó el pico, dado que en 2002 exportamos 60.125 millones de dólares, lo que fue el máximo histórico de toda la serie. Pero a partir del 2014 todo cambió. El precio del petróleo se desplomó y las exportaciones cayeron más del 40% entre el 2014 y el 2016. El dólar se disparó, pasando de 2.392 pesos a 3.149 pesos. Ahí aparece una conexión directa con lo que mencionaba mi compañera sobre la inflación. Un dólar más caro encarece las importaciones y empuja los precios hacia arriba. Por eso es que en 2015 la inflación llegó a ser del 6,77%. Y esto no solo fue derivado del fenómeno del Niño, sino también pues del encarecimiento del dólar. Ahora seguimos con el gobierno Duque. Durante el gobierno Duque, la tasa representativa del mercado siguió subiendo de forma sostenida, llegando a 4.810 pesos en el 2022, su máximo histórico de hecho. La pandemia en 2020 contrajo tanto exportaciones como importaciones, pero la reactivación económica en 2022 disparó las importaciones más que las exportaciones, ampliando el déficit a 15.259 millones. Seguimos con el gobierno Petro. Con Petro la situación no mejoró en términos comerciales. Aunque la tasa representativa del mercado se moderó a un precio de 3.757 pesos en 2025, el déficit comercial llegó a su peor nivel de toda la serie, un total de 16.376 millones, es decir que las exportaciones se estabilizaron alrededor de 50.000 millones anuales, mientras que las importaciones superaron consistentemente los 60.000 millones anuales. Entonces esto se explica en parte por la política de transición energética que tiene el gobierno Petro, dado que redujo la exportación de productos del petróleo sin que hubiera un reemplazo exportador. Desde el 2014 hasta hoy, pues Colombia ha tenido un déficit comercial todos los años sin excepción. El peor fue el del 2025 con 16.376 millones. Importamos consistentemente más de lo que exportamos, lo cual resta directamente al PIB, siguiendo la fórmula vista en clase.
que es Y igual a C más G más I más XN. Ahora bien, cuando uno mira los datos juntos aparece un patrón bastante claro, ya que los periodos de mayor estabilidad en precios tienden a coincidir con mejores empleos y más crecimiento. Los años de 2006 a 2008, 2010 a 2013 fueron los de mayor expansión económica y también los de mejor desempeño laboral. No es casualidad, ya que cuando la inflación es baja y predecible, las empresas invierten más, contratan más y esto se siente pues en la cifra de empleo. La pandemia del 2020 es el caso más dramático de todo el análisis. El PIB cayó casi un 7%, el desempleo se disparó el 13,9% y la inflación al mismo tiempo, y todo junto en el mismo año. El rebote en 2021 fue igual de espectacular. En sentido contrario, el PIB creció casi el 11%, el mercado laboral lo reflejó pues rápidamente, pero hay algo interesante en los últimos años y es que entre 2022 y el 2025 el crecimiento económico se moderó bastante. Sin embargo, el mercado laboral siguió mejorando, el desempleo bajó, el empleo formal creció. Esto sugiere que el mercado laboral tiene cierta inercia propia y no depende solo del ritmo de la expansión económica. Puede ser señal de reformas que pueden estar funcionando o simplemente de que la recuperación post pandemia todavía estaba empujando. Y aquí viene la metodología importante: que dos cosas ocurran al mismo tiempo no significa que una cause la otra. Colombia está expuesta a precios del petróleo, a los ciclos económicos globales, a fenómenos climáticos. Todos estos factores entran en la ecuación y hacen que realmente sea imposible atribuirle el mérito solo a un factor o a culpa de los resultados únicamente de decisiones de políticas internas. Entonces hay bastantes variables que pueden afectar estos desempeños. Los datos muestran que Colombia es un país que ha aprendido a reaccionar bastante bien ante choques, pero que arrastra problemas que realmente ningún gobierno ha logrado resolver completamente, ya que son estructurales. La inflación se ha controlado, pero tarda demasiado en bajar. Después del pico de 2022, el desempleo ha mejorado, pero realmente tiene un piso difícil de romper y la informalidad sigue siendo un reto. Y el modo de vida de más de la mitad de los trabajadores colombianos, el crecimiento ha sido real en algunos periodos, pero irregular y vulnerable, lo que nos dice que en 24 años de datos es que Colombia necesita políticas que vayan más allá del ciclo presidencial, porque los problemas estructurales no se resuelven en 4 años. Bueno, ya para finalizar y cerrar con lo que plantea mi compañera, los datos de estas dos políticas juntas muestran un patrón que se repite sin importar el gobierno. Cuando la inflación se dispara, las tasas suben y se frenan de crecimiento. Cuando el petróleo cae, las exportaciones se derrumban y el peso se devalúa, lo que a su vez alimenta más la inflación. Son dos políticas que deberían complementarse, pero que frecuentemente se contrarrestan. Lo que nos dicen 24 años de datos es que Colombia no ha logrado romper su dependencia de las materias primas, y mientras eso no cambie, ni la política monetaria ni la cambiaria van a poder garantizar estabilidad a largo plazo. Entonces eso sería todo, muchas gracias y aquí me despido.